Sí, profesor. Mientras voy a acomodar la cámara. A ver, me parece que ahí se ve. Se ve bien, profesora. Ok, gracias. Ok. Me parece que dentro de 2 semanas, a ver, ayer fue 7, 14, 21. Sí, dentro de 2 semanas, ya 2 semanas y poquito, ya van a empezar, bueno, están programados los exámenes correspondientes al tercer periodo de evaluación. Y nosotros habíamos dicho al principio de la clase, a ver, déjenme aceptar a todo el mundo, perdón. Entonces, nosotros habíamos quedado en que en este curso no iba a haber exámenes durante el semestre y que al final, en el momento de realizar, que deberíamos de estar realizando el tercer parcial, lo que íbamos a hacer era exámenes individuales de manera oral, usando la plataforma de Zoom. Entonces, esto ya va a ocurrir en un poco más de 2 semanas. Lo que voy a hacer es, a partir de sus nombres, en orden alfabético, les voy a proponer un día y una hora. Y si ustedes no pueden ese día o a esa hora porque tienen otro examen, esa sería la razón, si tienen otro examen, entonces me avisan para reprogramar. Pero en principio, los exámenes serían martes, miércoles y jueves, que son 22, 23 y 24 de junio. ¿Ok? Entre hoy y mañana les voy a mandar la última lista de problemas. Van a ser poquitos porque hay poco tiempo. Y en realidad es solo para repasar cada uno de los temas que vimos pues desde la parte de superposición de ondas. Y también les voy a decir cuándo es la fecha de entrega. Sigo calificando sus exámenes. Yo espero tenerlos ya listos para la próxima semana. No sus exámenes, perdón. Las primeras 2 tareas espero tenerlas listas para la próxima semana para que ustedes sepan cuál es su calificación. Las personas que no han entregado ya sea la tarea 1 o la tarea 2 no tienen derecho a presentar el examen ordinario. Van a tener que ir extraordinario. ¿Ok? Y si tienen algo que decir al respecto, por favor me escriben a la plataforma para y ya lo podemos ver después. Pero bueno, ahorita eso es lo que les quería decir. Y bueno, fuera de eso, creo que es todo. Entonces vamos a empezar ya la clase con, pues vamos a retomar el interferómetro de Michelson. Ya habíamos hecho el dibujo la clase pasada y lo vamos a retomar, pero ahora de esta manera. Lo vamos a considerar que vemos el interferómetro desde arriba. Y desde arriba lo que tenemos es, esta sería la mesa óptica donde están colocados los elementos que constituyen al interferómetro.
Lo que vamos a tener aquí es, bueno, de este lado vamos a tener nuestra fuente monocromática extendida. Monocromática extendida. Bueno, déjenme ponerlo aquí, porque si no, no va a caber. Monocromática extendida. Aquí. Y aquí vamos a suponer que aquí tenemos, a ver, mejor lo pongo, este va a ser, supongamos, el eje que perpendicular a nuestra fuente de luz extendida, tal que va a determinar lo que sería el eje óptico de este sistema. Y lo que vamos a tener, habíamos dicho, vamos a poner primero el divisor de haz, que vamos a representar de esta manera. Entonces, el divisor de haz está compuesto de dos materiales. De tal manera que cuando viene la luz e incide en este primer material, parte de la luz se refleja y parte de la luz se transmite. Este divisor de haz está inclinado de tal manera que cuando la luz que viene de aquí incide acá, el rayo reflejado va a salir perpendicular a este rayo y se va a encontrar con lo que llamamos espejo 2. Entonces este va a ser el espejo 2 que dijimos que íbamos a llamar M subíndice 2. Este espejo está, vamos a suponerlo, atornillado a una manivela, bueno, a un sistema que con una manivela me va a permitir regular la distancia entre el divisor de haz y el espejo. Puedo acercarlo un poquito, puedo alejarlo un poquito. Después de, a ver, voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces, después del divisor de haz, el haz se encuentra con lo que llamamos la placa compensadora. Que tiene la misma inclinación que el divisor de haz. Y a lo largo de este eje después llegamos a el espejo que habíamos llamado espejo 1. Vamos a llamar M subíndice 1. Entonces, este es el espejo 2, este es el espejo 1. Este lo habíamos llamado, este es el divisor de haz. Y esta es la placa compensadora. ¿Ok? Entonces, podemos ver entonces esta sería la mesa sobre la cual están colocados los elementos ópticos. Y a lo largo de este eje vamos a tener la lente convergente que hace que los rayos que vienen e inciden sobre ella converjan sobre una pantalla. Que voy a poner aquí, ¿no? Pantalla donde se detecta el patrón. Se detecta el patrón de interferencia. ¿Okay?
¿Qué es entonces lo que hace la luz? La luz sale de esta fuente extendida. Como dijimos, viene a lo largo de este eje e incide en este punto sobre el divisor de haz. Al llegar aquí a este material, va a atravesar, ahorita hago un acercamiento, llega aquí, incide aquí, pasa por esta parte que está oscurecida, con un ángulo de refracción. Va a tener un pequeño comportamiento. Ahorita hago un acercamiento de esta parte, de tal manera que va a tener el rayo reflejado, va a salir en esta dirección. Voy a hacer el acercamiento de lo que está pasando aquí, acá. Entonces, esto sería el divisor de haz. Vamos a hacerlo un poquito. Ese es el divisor de haz. Aquí es donde llega el rayo que viene de la fuente extendida, que vamos a considerar monocromática. Entonces, llega aquí, incide aquí, y aquí lo que va a hacer es pasar por este material. ¿Okay? Voy a poner esta es la recta perpendicular a la primer superficie que pasa por el punto de incidencia. Entonces, el rayo viene, entra por este material, se desvía, llega aquí, se refleja y sale en esta dirección, que voy a dibujar así, que es perpendicular a la dirección con la que incidió primero el rayo. Entonces, este ángulo son 90 grados. Ok. Ahora, al llegar aquí, se refleja y entonces va a salir en esta dirección. Va a venir en esta dirección, va a llegar y va a atravesar otra vez. Ahora, el rayo viene en esta dirección, incide aquí, se refleja y lo que va a hacer es que va a pasar este rayo, pasa por aquí y se refleja en esta dirección. Entonces, voy a representarlo, el rayo va así, de regreso y en esta dirección, atraviesa esta primera capa o este primer material y sale en esta dirección, que es, esta dirección es paralela a esta otra. Entonces, este rayo llega aquí, se refleja, incide sobre el espejo 2, va de regreso y luego de aquí sale con esta dirección. Esto es el rayo que al incidir sufre refracción en este sentido, se refleja, se refracta aquí adentro, aquí es el acercamiento aquí adentro, sale con esta dirección, se refleja en el punto M, va de regreso, atraviesa así y sale en esta dirección. Eso es para el primer rayo. Pero este rayo que viene aquí, lo que va a hacer también es, llega este rayo, atraviesa el material, una parte se refleja, pero otra parte se va a seguir en la misma dirección que este rayo inicial.
que es lo que voy a dibujar acá. ¿Okay? Ahora, la placa compensadora, de hecho la tengo que hacer más delgadita, la placa compensadora está hecha del mismo material que esta capa del divisor de haz y tiene el mismo grosor. ¿Qué es lo que ahora voy a hacer un acercamiento de este divisor de haz? Entonces, para el divisor de haz llega este, que de hecho aquí lo puedo dibujar, llega acá, y como está hecho del mismo material que este, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que voy a tener es que el rayo va a atravesar esta distancia con esta dirección, pero de este otro lado no tengo el material que tenía aquí, que es un material que refleja la luz. Entonces este rayo solo se transmite de este medio a este otro, pero sí sufre aquí una refracción, que es lo que aquí no vamos a ver porque está muy chiquito, pero aquí sufre la refracción y sale paralelo. Este rayo es paralelo a este y es paralelo a este. Estos tres rayos son perpendiculares a este rayo, a este rayo, a este rayo y a este rayo. Al llegar al espejo, el rayo se refleja y entonces refleja y ahora va de regreso. Entonces el rayo se refleja, va de regreso, viene por acá, aquí no hay material reflejante, vuelve a cruzar el compensador en esta dirección y sale en esta dirección y llega aquí a este material con esa dirección. Y aquí lo que tengo es un material reflejante, bueno, lo hice muy grueso, lo voy a hacer un poquito más delgado. Aquí también lo voy a hacer un poquito más delgado. Y entonces, este rayo viene en esta dirección, llega acá y aquí se refleja. Y sale en esta dirección. Estos dos rayos, el que está relacionado, entonces este va aquí, luego va acá, se regresa, va en esta dirección. Y aquí sale en esta dirección. Y estos dos rayos son paralelos entre sí. Entonces, aquí es el acercamiento, pero estos dos rayos paralelos entre sí. Y estos son los que se van a superponer, van a converger en un mismo punto después de pasar por la lente convergente. Estos son los dos rayos que me van a producir la interferencia. Estos se hacen converger sobre un punto P en la pantalla o detector
Y es ahí donde se evalúa la interferencia. Entonces, estos dos rayos inciden y después se hacen converger en este punto. Y vamos a decir que de hecho como es convergente, este va en esta dirección, este va a ir en esta dirección. Y aquí, este sería el punto P, donde se evalúa la interferencia. Entonces, el divisor de As, voy a poner aquí arriba, son dos superficies plano paralelas que forman un ángulo, respecto al eje óptico, tal que parte de la luz se refleja y parte de la luz se transmite. Y parte se transmite. Ese es el divisor de As, que es este de aquí. Profesora, no sé si sea mi internet o el de usted porque se ve un poco borroso. A ver, ¿se Sí, ve un borroso poquito, o se ve bien? un poco borroso. A ver, ¿los demás ven borroso? Poquito, profesora. Ok, entonces déjenme ver. Todas, a ver, ¿todas las letras se ven borrosas o solo en algún color? Yo nada más veo lo de la arriba a la derecha, no se ve tan bien. Ok, entonces es el color. Entonces se los voy a dictar, ¿de acuerdo? Sí, Ok, entonces aquí lo que dice es divisor de As. ¿Esto qué es? Aquí dice divisor de As. Dos puntos. Dos superficies plano paralelas que forman un ángulo respecto al eje óptico.
tal que parte de la luz se refleja y parte se transmite. ¿Quieren que lo repita o así está bien? Por mí está bien, gracias. No sé los demás. Gracias. Bien. Ya, y aquí abajo también lo puse en morado. Aquí dice divisor de haz. A ver si se ve. Esta es la placa compensadora. Placa compensadora. Y se introduce para que la luz que se refleja en este punto, este que está aquí, y sale en dirección vertical, y la luz que se transmite, que viaja en dirección horizontal y se refleja en el espejo M1, queremos que recorran la misma longitud de camino óptico cuando atraviesan este material, que podría ser vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense, este rayo, el rayo que incide en el espejo 2, viene esta luz, atraviesa una vez, y luego de aquí, este rayo atraviesa la parte rayada una vez, se va hacia el espejo 2, se refleja, llega aquí, atraviesa la parte rayada una segunda vez y se sigue. El rayo que se refleja en el espejo 1 salió de aquí, bueno, se produce aquí, ¿ok? Aquí se produce el rayo 2. El rayo 2 viaja en esta dirección y después atraviesa al material rayado una vez, sigue en esta dirección, que sería esta dirección, se refleja en el espejo 1, ahora viaja en esta dirección, que sería esta dirección, vuelve a atravesar la misma distancia dentro del mismo material, se sigue para acá y acá se refleja. ¿Ok? Entonces, lo que hace la placa compensadora es que se asegura que los dos rayos atraviesen la misma distancia dentro de este material, que puede ser vidrio. ¿Ok? Entonces, la placa compensadora. ¿Este color se ve? Sí, Sí, profesor. profesora. Entonces, esta placa compensadora lo que hace es se introduce para que los rayos que inciden y se reflejan de los espejos M1 y M2 respectivamente, atraviesen
la misma distancia dentro de vidrio, dentro del material que es vidrio. Un vidrio con un índice de refracción, el que quieran, pero es el mismo para este material, vamos a ponerle vidrio, y este material, vidrio. ¿Ok? Ahora, si ya nos dimos cuenta que cuando pasa por el vidrio, el rayo que se refleja del espejo 1 atraviesa la misma distancia que el rayo que se refleja en el espejo 2, entonces la diferencia de longitud de camino óptico entre el rayo que se refleja en el espejo 2 y el rayo que se refleja en el espejo 1 va a depender únicamente de la distancia que separa a el divisor de haz del espejo 2 y al divisor de haz del espejo 1. Entonces, esto lo voy a continuar. Lo voy a escribir aquí arriba. Entonces sigo aquí arriba. Esto garantiza que cualquier diferencia en la longitud de camino óptico que es la que habíamos llamado lambda mayúscula, se deba únicamente a la diferencia de la distancia física que recorre la luz asociada con el espejo 2 y que recorre la luz asociada con el espejo 1. Asociada, la diferencia de distancia física asociada al espejo M1 y la diferencia de la distancia física asociada al espejo 1 y la distancia física asociada con el espejo 2. Con el espejo M2.
Asociada con el espejo M2 tenemos esta distancia, la que va de aquí, vamos a ponerla así, la que va de aquí al espejo M2, esa distancia física, y la que va del espejo M2 acá. ¿Okay? Esta es la distancia física que recorre la luz. Una vez que se divide, para ir al espejo 2 y para regresar del espejo 2. Mientras tanto, el rayo que se refleja en el espejo 1, aquí se sufre la separación, entonces esto va de aquí hasta acá y de acá hasta acá. Y esta distancia, que voy a poner en naranja, a ver si se ve, la distancia desde aquí hasta acá, esta distancia naranja, es la misma para los dos haces. Y estas diferencias, la diferencia que existe entre esas dos distancias, que vamos a llamar lambda, porque una vez introduciendo la placa compensadora, podemos decir que todo ocurre en el mismo medio. Entonces, esta diferencia, esta lambda, diferencia de distancias, es la que me dice, según el valor que tenga, si al hacer converger estos dos rayos sobre el detector, voy a tener interferencia constructiva total o interferencia destructiva total o algo entre los dos. ¿Okay? Bien. Ahora, para evaluar esa diferencia de longitud de camino óptico, vamos a hacer lo siguiente. Voy a representar esto, el camino que sigue el rayo asociado con el espejo M2, del camino que sigue el rayo asociado con M1, los voy a poner todos a lo largo de un solo eje para facilitar el análisis. Y esto aquí lo voy a dibujar de manera esquemática. Lo que voy a hacer es suponer que aquí tengo la fuente. Bueno, voy a tratar de hacerlo con los mismos colores. No. Entonces, este plano, esta va a ser la fuente extendida, que voy a llamar sigma mayúscula. Y de ahí sobre esta voy a considerar un punto que emite luz. Pero por lo pronto voy a considerar esta fuente extendida y voy a dibujar este eje que ya había dibujado, que es
perpendicular a la fuente extendida. Ahora, me voy a fijar en el rayo que va hacia M2. Solo que voy a ignorar que el rayo se desvía 90 grados y voy a acostarlo todo. Hagan de cuenta que tomo este espejo y lo roto, ¿no? Lo llevo a esta posición, de manera que el espejo 2 lo voy a tener aquí, lo voy a colocar aquí. Este va a ser el espejo 2. Ahora, aquí está la pantalla, pero pues también puedo poner mi ojo. Aquí también puede estar el observador. ¿Qué es lo que ve el observador? Pues viene luz, ¿no? Aquí como observador, yo veo la luz que reflejó este espejo. ¿Okay? Entonces, podemos decir que estoy viendo al espejo M2, que es lo que dibujé aquí. Por otro lado, pues también estoy viendo luz. O sea, la luz que salió de la fuente extendida se refleja en el espejo, se regresa. Entonces, yo veo el espejo, pero también veo que, debido al divisor de haz, también veo a la fuente extendida. ¿Qué otra cosa veo también? Pues también voy a ver la imagen del espejo 1, porque el rayo que sale del espejo 1 se refleja aquí, viaja en esta dirección, y yo como observadora, aquí, yo como observadora voy a ver una imagen del espejo 2 a lo largo de este eje. Y esa imagen la voy a poner aquí. Esta M1' es una imagen del espejo 2 a lo largo del eje del observador. Entonces podríamos decir, esta es una, bueno, lo voy a dibujar así y ya luego lo hago con todo el detalle. Ahora, estos son los espejos. Y además, yo voy a ver qué otra cosa. Pues, si de aquí considero un punto, una fuente puntual sobre esta fuente extendida, pues voy a tener un rayo que sale en esta dirección, llega al espejo 2 y se regresa. Otra parte se sigue, se encuentra con el espejo 1, M1', se regresa. Y puedo considerar que este rayo sigue avanzando, el rayo que salió de este punto P. Por otro lado, pues voy a tener un rayo, voy a considerar un rayo que sale con cierta inclinación. Bueno, déjenme ponerlo de otro color, lo voy a poner verde. Entonces, sale este rayo, incide sobre el espejo 2 y yo sé que por ley de reflexión se refleja con el mismo ángulo en esta dirección. Y se va a seguir hasta que se encuentre con ¿qué? Pues hasta que se encuentre con la lente convergente que hace converger al rayo y lo manda sobre la pantalla, donde se encuentra mi ojo. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a tener es a la lente convergente. Entonces, este rayo que se reflejó en M2, sale de aquí, se refleja en M2, pasa por la lente y va a converger en algún punto sobre esta que va a ser la pantalla. Aquí va a estar la pantalla. Pantalla o, vamos a ponerle
detector. Ahora, esto viene así. Y yo como observadora, antes de que, sin pasar por acá, para mí, este rayo viene ¿de dónde? Este rayo verde. En realidad, este rayo viene de un punto por acá. Porque recordemos, en la parte de óptica geométrica, cómo construíamos las imágenes. Pues si los rayos no convergían, salen, tengo dos rayos que salen de P, el azul, que sigue este camino, y el verde, que sigue este camino. Si yo me fijo dónde se cruzan este rayo y este rayo, pues nunca se van a cruzar. Pero ¿quiénes sí se van a cruzar? Pues este rayo azul y la prolongación de este rayo verde hacia atrás. ¿Y esto qué me va a dar? Pues esto me va a dar la imagen de la fuente puntual, o sea, la imagen de sigma, formada por quién? Por el espejo 2. Y por eso le voy a llamar sigma mayúscula subíndice 2. ¿Eh? Ahora, este mismo rayo que sale de P, ahora no me voy a fijar en su reflexión sobre el espejo M2. Ahora voy a decir, de aquí sale un rayo, no me fijo en el que se va para acá, en la parte del rayo que se va para acá, sino en la otra que se va en esta dirección. Y se va en esta dirección hasta que se encuentra con M1. Entonces, el rayo que sale de P, ahora lo prolongo hasta que se encuentre con ¿quién? Pues hasta que se encuentre con M1', que es el espejo 1 puesto a lo largo de este eje. Llegando aquí, pues este rayo se refleja con el mismo ángulo con el que incidió por la ley de la reflexión. Entonces esto sale así. ¿Sí? Voy a hacer esta lente un poquito más grande. Y yo, como observadora, si estuviera acá, ¿qué va a pasar? Ah, pues resulta que, como veo que el rayo viene en esta dirección, busco dónde se cruzan los dos rayos que salieron de P y que van a formar una imagen producida por M1'. El rayo azul anda sobre la horizontal. Y el rayo verde reflejado se sigue en esta dirección, entonces si va en esta dirección, pues nunca se va a encontrar con el rayo azul. Pero el que sí se va a encontrar con el rayo azul es la prolongación hacia atrás. Y eso me va a dar la posición de la imagen de la fuente extendida, que es esta, producida por el espejo 1. Entonces, no olvidemos que esta esto es esta es la fuente extendida, plano de la fuente extendida. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar, bueno, estos dos rayos llegan aquí y pues yo, ¿no? La lente los hace converger, por ejemplo, en un punto aquí, y aquí es donde evalúo el patrón de interferencia.
por ejemplo. Voy a retomar este dibujo y lo voy a hacer aquí un poquito más grande, ¿okay? Pero ya sabemos a qué se refiere cada una de estos planos que estamos viendo de lado, ¿okay? Entonces borro aquí arriba. Y tenemos lo siguiente. Entonces ya dijimos, empezamos con el plano. Este es el plano de la fuente puntual. Digo, de la fuente extendida. De la fuente extendida. Y es lo que vamos a llamar sigma mayúscula. ¿Okay? Después, aquí entonces vamos a considerar, este va a ser nuestro eje óptico. Y lo primero que voy a encontrar aquí es el espejo 2. M2. Entonces, este es el espejo 2. Entre M2 y M1', recordemos, M1' es el espejo M1 como si yo lo colocara a lo largo del eje del observador. Lo voy a poner aquí. M1'. Y aquí lo que hay que especificar es que este es como corresponde a la imagen del espejo M1 en el divisor de haz. A la distancia entre los dos espejos la voy a llamar D minúscula. ¿Qué sería esta distancia? Ahora, me escojo un punto, como hicimos aquí, me escojo un punto P sobre la fuente extendida. Entonces, este va a ser el punto, perdón, le vamos a poner S. De source. Entonces, este es S. Y considero un rayo, le dijimos que sale perpendicular al plano que contiene la fuente extendida, llega al espejo M2, se refleja en la misma dirección y se sigue. Ese mismo rayo, ahora estudio cómo se comporta con el espejo M1', llega hasta acá, se refleja en esta dirección y se sigue también en esta dirección. De hecho, los dos se seguían en esta dirección. ¿Ok? Tomo de aquí el otro rayo. Este rayo que sale, voy a hacer este eje un poquito más arriba, porque si no me va a quedar muy grande la figura. Entonces, de aquí sale este rayo verde que incide aquí. Llega aquí
¿Y se refleja cómo? Ah, pues para saber cómo se refleja, trazo la perpendicular al espejo 2, que pasa por el punto donde incide el rayo verde en el espejo 2. Este ángulo, pues este ángulo va a ser el ángulo incidente. Y yo sé que este rayo se refleja con la misma inclinación. Entonces, este ángulo de aquí también va a ser θ i. Si yo quiero saber dónde se forma la imagen del punto S, pues no es la intersección de estos dos rayos, porque estos dos rayos divergen. Entonces, para encontrar dónde se forma la imagen, tengo que considerar la prolongación de este rayo azul y la prolongación de este rayo verde. Y aquí tengo la imagen de la fuente extendida formada por el espejo 2. Entonces esto va a ser sigma 2, que es este de aquí, que es la imagen de la fuente extendida, imagen de la fuente extendida formada por el espejo M2. Y para saber dónde está la imagen de la fuente extendida formada por este espejo M1', pues si hacemos igualito que aquí, entonces sale un rayo de S, ahora lo que me interesa es cómo se refleja en el espejo M1', entonces llega hasta acá, se refleja con el mismo ángulo θ i, porque estos dos espejos son paralelos entre sí. Entonces, este ángulo también es θ i. Entonces, este rayo sale así. Y este ángulo también es θ i, este de aquí. De hecho, todos estos, este, y todos estos son θ i. ¿Okay? Para saber dónde se forma la imagen de la fuente extendida por este espejo M1', pues prolongo este rayo verde hacia atrás, veo dónde se cruza con el rayo azul y tengo que aquí tengo el plano sigma 1, que es la imagen de la fuente extendida formada por el espejo M2. Digo, M1'. Imagen de la fuente extendida formada por M1'. La fuente extendida, voy a poner para ponerlo igual que acá, formada por M2.
Ahora, este plano que contiene la fuente extendida es el objeto que vamos a considerar tanto para el espejo M2 como para el espejo M1'. En el caso del espejo M2, esta distancia pues la vamos a llamar la distancia objeto, ese objeto. La distancia entre la fuente extendida y el espejo M1', es decir, la distancia de aquí a acá, a este la vamos a llamar ese objeto prima. Este plano sigma mayúscula subíndice 2 es la imagen de esta fuente extendida formada por el espejo 2, de manera que, poner aquí, esta distancia del espejo 2 al plano sigma 2, pues va a ser la distancia imagen. Y la distancia entre el espejo M1' y el plano sigma 1, que es la imagen de este plano extendido, esta fuente extendida, esta distancia, de aquí a acá, esta distancia la voy a llamar SI'. Y la distancia entre las dos imágenes la voy a llamar D mayúscula. Esta la vamos a llamar D mayúscula. ¿Ok? Entonces, D minúscula, separación entre los espejos. D mayúscula, separación entre las imágenes. Y para espejos planos, lo que tenemos es espejos planos. Un espejo plano tiene un radio igual a ¿cuánto? Pues es un radio que tiende a infinito. Y si tiende a infinito, recordemos que tenemos esta expresión para los espejos. Cuando R tiende a infinito, esto es igual a 0. Y R infinito equivale a tener un espejo plano. Entonces, esto lo que nos dice es que, ¿qué? Pues que en valor absoluto, distancia objeto y distancia imagen son iguales. De distancia objeto es igual a menos la distancia imagen. ¿Okay? Ahora, queremos evaluar
D mayúscula, la separación entre las imágenes. Voy a poner esto aquí. Nada más indicar que esta condición hace que esto se haga cero. Esto es lo que justifica esta igualdad. Ahora, yo tengo que D minúscula, voy a ponerlo aquí, para determinar D mayúscula. Tengo que D minúscula más el valor absoluto de SI' es igual a valor absoluto de SI más D. Esto me dice que D va a ser igual a D más SI' menos, en valor absoluto, menos SI. Pero, por otro lado, tengo que los valores absolutos ese objeto y esa imagen para cualquier espejo plano son iguales. Entonces, esto lo puedo sustituir por D más valor absoluto de ese objeto prima menos el valor absoluto de ese objeto, que puedo escribir como D minúscula, creo que sí, igual a D minúscula más ese objeto prima menos ese objeto. Pero ese objeto prima menos ese objeto prima menos ese objeto, los dos son positivos, pues esto es igual a ¿qué? Esto es igual a D. Entonces, de aquí, lo que puedo escribir es que D mayúscula es igual a 2 veces D minúscula. ¿Okay? Bien. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Nosotros queremos evaluar la diferencia de longitud de camino óptico de estos dos rayos. Pero estos dos rayos, yo puedo suponer que este primer rayo salió de aquí y este rayo salió de acá. Y la diferencia de camino óptico, pues sería ¿cuál? O sea, si yo veo esta figura así, pues diría, pues tengo que evaluar esta distancia. Lo voy a representar, lo voy a poner en negro. Trazo la recta perpendicular
a los dos rayos. Y la diferencia de longitud de camino óptico, pues va a ser esta. Esta sería lambda mayúscula. Donde este ángulo es igual a ¿cuál? Pues es igual a este. Esta recta es paralela a esta. Y esta recta forma un ángulo θ i con esta recta verde. Su prolongación forma el mismo ángulo con esta recta azul, que es paralela a la café. Y esta va a ser, este es igual a θ i. Entonces, lambda, lo voy a escribir acá, lambda, que es la diferencia de longitud de camino óptico, ¿sería qué? Bueno, pues entonces sería igual a D, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, por el coseno de θ i. Sustituyendo de aquí, voy a considerar de aquí y de acá, lo que tenemos es que esta diferencia de longitud de camino óptico es igual a 2 veces la separación entre los espejos por el coseno de θ i. Entonces, se tiene así que la diferencia de longitud de camino óptico es igual a 2D por el coseno de θ i. Y por otro lado, nosotros sabemos que hay una relación entre esta diferencia de longitud de camino óptico y el desfase que sufre la zona. Lo que se traduce en un desfase delta igual a qué? Pues sabemos que tenemos que considerar la longitud de camino óptico y el número de onda. Entonces, esta es la expresión para el desfase debido a esta diferencia de longitud de camino óptico.
Tenemos entonces este desfase producido por esta lambda mayúscula. Sin embargo, tenemos que considerar otra contribución al desfase entre los dos rayos. Y es el hecho de que si yo vuelvo a dibujar el divisor de haz, tengo que el rayo, bueno, esto lo dibujo grande, pero en realidad es muy delgadito. Tengo que el rayo que salió de aquí vino así, luego hizo así y luego hace así. Uy. Entonces, este es el rayo que viene de la fuente extendida, atraviesa esto, aquí se refleja y aquí sale, se va, ¿no? Se va en esta dirección, se refleja M1, va de regreso, llega aquí y aquí se refleja en este punto, mientras que aquí yo tuve primera reflexión, esto se va acá, se refleja en el espejo 2, viene por acá, hace así, llega acá, y al llegar acá luego sale aquí. Aquí tenemos, en esta parte, tengo para el rayo que va a M2, la reflexión ocurre dentro del vidrio y aquí la reflexión ocurre dentro de otro material. Los índices de refracción son distintos. Vamos a suponer, este habíamos dicho, pues este es el índice, este índice de refracción del vidrio y este sería el índice de refracción de otro material. Sé que estos dos no son iguales, entonces para uno de los casos, para este, lo que voy a tener aquí, para el rayo asociado a M2, para el rayo asociado a M2, se tiene reflexión interna. Pero para el rayo asociado a M1, la reflexión es externa. El rayo asociado a M2, la reflexión es externa. Y yo sé, vamos a ver, voy a inclinar tantito, para que se vea. La reflexión es externa, perdón. Y cuando la reflexión es externa, ¿qué pasa? Esta reflexión involucra un cambio de fase igual a pi. Entonces, de aquí voy a escribirlo acá. Entonces, de aquí, yo ya sé que la reflexión externa implica un cambio de fase de pi, o 180 grados.
Entonces, aquí, la reflexión externa que ocurre me introduce un cambio de fase de pi, de modo que el desfase total, una diferencia de fase total entre los dos rayos, diferencia de fase total entre los dos rayos, va a estar dada por, si es la delta total, va a ser igual a 2 veces la separación entre los espejos por el coseno de teta i más menos pi. Perdón, con K, aquí, perdón, me faltó el K0. El número de onda. Entonces, esta es la expresión para la diferencia de fase entre los dos rayos para el interferómetro de Michelson. Ahora, nosotros buscamos cuándo vamos a tener un máximo de interferencia. Entonces, sabemos que un máximo de interferencia ocurre cuando delta es un múltiplo par de pi. Entonces, igualando, lo que en este caso se traduce, lo que en el caso del interferómetro de Michelson significa que esto que tengo aquí arriba, 2 veces K0 por D por el coseno de teta I más menos pi, tiene que ser igual a 2m pi. Pero nosotros sabemos que K0 es igual a 2pi sobre lambda 0. Entonces, esta ecuación podemos escribirla como 2 veces 2pi sobre lambda 0 por D
por el coseno de teta i igual a 2m pi menos más pi. Entonces se cancelan todos los pi. Lo que me queda aquí es 4 veces d sobre lambda 0 por el coseno de teta i igual a 2m más 1. ¿Qué puedo escribir como de la distancia entre los espejos por el coseno de teta i? Pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2m menos más 1. Bueno, podemos escribirlo así por lambda 0 sobre 4. Y esta es la condición para tener máximo. Un máximo de interferencia. Y recordemos aquí, pues desde acá, ¿no? M está en los enteros. M está en los enteros. Entonces, si yo trabajo con luz monocromática, es decir, si fijo lambda, entonces esto es constante. Si yo fijo, vamos a suponer teta i, entonces esto lo fijo y sé que m es un entero. Entonces, para ciertas separaciones entre los espejos, se va a cumplir esta igualdad. ¿Cuáles separaciones? Pues si yo voy variando para m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, cada vez que yo varíe el valor de m, si mi ángulo de incidencia es una constante, entonces voy a tener distintos máximos, asociados con ¿qué? Con esta m. Entonces vamos a hablar de franjas de orden m asociadas con la separación entre los espejos. ¿Okay? Entonces esto es para máximo. Entonces condición para máximo de interferencia. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser la condición para el mínimo? Pues sabemos que para un mínimo de interferencia, delta tiene que ser un múltiplo impar de pi. Entonces, voy a escribir acá. Para tener un mínimo de interferencia, sabemos que delta tiene que ser igual a 2m más 1 pi. Más menos 1, ¿no? Igualamos. Pues aquí tengo 2m más menos 1 pi igual a 4 pi lambda 0 por d por el coseno de teta i más menos pi. Y esto, pues, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, paso pi de este lado y tendría 2m más menos 1 menos más 1 pi igual a 4 pi sobre lambda 0 por d por el coseno de teta i.
Esto se cancela y me queda 2m pi igual a 4pi sobre lambda 0 por d por el coseno de teta i. Se cancelan los pis, entonces me quedo con lo siguiente. Si quiero escribirlo de la misma manera, pues voy a tener, la condición es que d por el coseno de teta i sea igual a lambda 0 sobre 4, para dejarlo también expresado así, de hecho vamos a ponerlo así, d por coseno de teta i es igual a 2m que multiplica a lambda 0 sobre 4. Y lo dejamos así para que se parezca, para que tenga la misma forma que la condición de máximo, es decir, en función de lambda 0 sobre 4. ¿Okay? Entonces, esta es condición para mínimo. De interferencia. La manera en que evaluamos coseno de teta i es la siguiente. Vamos a volver a representar nuestro arreglo. Este va a ser el plano de la fuente extendida. Aquí vamos a poner el espejo 2. Aquí vamos a poner al espejo M1'. Y vamos a construir como habíamos hecho para este punto. Bueno, perdón. Este vamos a llamarlo punto O. Ese va a ser el punto O. Y vamos a considerar un punto S sobre la fuente extendida, para el cual ya dijimos, un rayo que salga perpendicular a la fuente extendida, pues incide en el espejo 2 y se refleja en la misma dirección y se ve en esta dirección. Un rayo que salga de este mismo punto, que se refleje en el espejo M1', pues llega aquí, se refleja en esta dirección y sale en esta dirección. Y como construimos a sigma 2 y a sigma 1, ahora considero un rayo que sale e incide sobre este primer espejo con este ángulo. Está ahí. El rayo se refleja con el mismo ángulo. Y para obtener la imagen, pues lo que hago es irme para atrás y decir, pues donde se cruza la prolongación de los dos rayos voy a tener sigma 2. Y si hago lo mismo para este rayo que ahora sale de aquí, incide acá, se refleja en esta dirección, y su prolongación me va a dar la posición de este plano sigma 1, sigma 1.
¿Ok? Entonces, este está ahí, este de acá, este está ahí. Este ángulo, entonces nosotros sabemos que este también está ahí. El ángulo que forme, ojo, este lo voy a hacer un poquito más grueso. Este es el eje óptico del interferómetro. Voy a tratar de hacerlo más grueso. Entonces, aquí también tengo aquí voy a tener, vamos a suponer, la lente convergente. Y de aquí, bueno, los rayos. Van a converger en algún punto sobre el detector, que voy a poner aquí. Van a detectar, van a converger en algún punto P. ¿Okay? Ahora, el punto donde se forme, donde converjan estos dos rayos, lo puedo relacionar con el eje óptico. Vamos a suponer por esta distancia que puedo llamar, por ejemplo, H minúscula. Obviamente, esta distancia, que está dada por la distancia entre este punto, que podría llamar 0' y P, esa distancia va a depender de cómo la lente convergente hace que estos dos rayos, converjan acá. Pero eso en realidad depende de qué? Pues depende del ángulo con el que estos rayos inciden sobre la lente, que estaría dado por qué. Estaría dada por este ángulo, que, ¿cuál ángulo es? Pues no es otro ángulo más que esta I. El mismo teta I que tenemos acá y acá. Lo que dibujé aquí es para dos rayos y un solo punto S, que está sobre la fuente luminosa. Pero ahora voy a tomar la fuente luminosa, el plano extendido que contiene a la fuente luminosa, este es el punto que llamé O, y vamos a suponer que S anda por aquí. Y consideré un rayo verde que sale con cierta, lo que incide sobre el espejo, con cierta ángulo teta I. Entonces, este sería el rayo que sale paralelo al pizarrón, corresponde al rayo azul.
El rayo verde con cierta inclinación y es uno que sale así. ¿Sí? En lugar de estar así derechito, a ver, déjenme subir esto. En lugar de salir derecho del pizarrón, sale con cierta inclinación. Esta inclinación, en lugar de salir así y salir con esta inclinación, es esta inclinación teta i que tenemos acá. Es la misma, ¿no? Es el mismo ángulo teta i. Entonces, a esta distancia, tengo este punto S, de donde salió un rayo con esta inclinación teta i. Pero también puedo tener a esta distancia otro punto S'. Vamos a poner, imagínense que aquí tengo S', que se encuentra a la misma distancia y para el cual también va a salir un ángulo. Lo voy a dibujar, a ver si se ve en azul. En verde, no, en verde. Bueno, a ver así. De aquí podría yo sacar el que ya hemos trazado, este rayo, vamos a poner este rayo que sale así, que es el equivalente de este, y un rayo que va a salir con la misma inclinación teta i, incide aquí, se refleja así. Eso es para el espejo M2, para el espejo M1, pues va a incidir acá, y luego sale en esta dirección, y estos dos rayos van a incidir sobre la lente. Estos se van a seguir y van a incidir sobre la lente con un ángulo similar a estos dos rayos verdes. Si inciden sobre la lente con el mismo ángulo teta i, quiere decir que van a converger en un punto similar. Es decir que, a ver, quizá no sé, quizá sea más fácil imaginarlo así. Entonces, yo puedo tener a un cierto radio R, que aquí había llamado a esta distancia, le vamos a poner llamar R. Entonces, un cierto radio R, yo puedo tener toda una serie de puntos sobre un círculo centrado en O de radio R, y para cada uno de estos puntos, yo puedo considerar rayos que salen con el ángulo teta i. Entonces, voy a considerar, por ejemplo, el rayo que sale aquí con este ángulo teta i, que incide sobre el primer espejo. Va a ser este de acá. Y sigue su trayectoria con la misma dirección, incide sobre el espejo M1', y los dos van a tener asociados, ¿qué rayos? Pues van a tener asociados rayos que salen en la misma dirección. Y estos rayos se van a encontrar con la lente, que eventualmente estaría por acá, y los va a hacer converger sobre el mismo punto. Entonces, para este punto S, voy a tener en la imagen un punto P.
Ahora supongamos que sale de aquí un punto, un rayo con la misma inclinación. Entonces sale con la misma inclinación, incide aquí y luego incide acá. ¿Cómo se va a reflejar? Pues ahora se va a reflejar de aquí, en esta dirección, en esta dirección. Estos dos rayos inciden sobre la lente con el mismo ángulo que estos otros. Entonces, ¿dónde van a formar la imagen aquí? En P'. Pues aquí tendría el punto P, que es la imagen o el punto donde convergen los dos rayos azules. El punto P' es el punto donde convergen los dos rayos verdes. Y si ahora considerara, supongamos que ahora de aquí sale otro rayo que incide sobre este primer espejo con el mismo ángulo, entonces sale así, y luego acá va a salir así, inciden con el mismo ángulo, y entonces ahora voy a tener aquí el punto P' y aquí tendré el otro P 3 veces prima, y entonces de todos los rayos que salgan de esta parte de la fuente extendida con un ángulo θi, voy a tener, supongamos que la interferencia sea constructiva, pues voy a tener un anillo de luz. Un anillo de luz asociado con qué? Pues con θi. Porque θi siempre, en este dibujo que hice aquí, para todos los rayos, θi es el mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, déjenme ver. Sí, vamos a dejarlo aquí. ¿Ok? Para ver si, voy a ver si consigo un dibujo más claro que este que hice aquí. Pero bueno, aquí lo importante es ubicar qué condiciones se deben de cumplir para tener un máximo o un mínimo de interferencia y cómo estas dependen de la separación entre los espejos, pero también dependen del ángulo con el que incide la luz. Entonces yo puedo dejar esto fijo, dejo D fijo, pero entonces, ¿cuándo voy a tener máximos de interferencia? Cuando θi cumpla con, en este caso, θi tendría que cumplir con 2m menos más 1 sobre d por lambda 0 sobre 4. Entonces, si yo tengo tetas is que cumplan con esta igualdad, entonces a lo mejor tengo un θi, vamos a dibujarlo. Y esta es la fuente extendida. Pues puedo tener S y puedo pensar, bueno, considero este sería M2. A ver si tengo M1'. Y entonces puedo tener valores de θi que cumplan con esto por distintos valores. ¿Por qué distintos valores de θi? Pues porque tengo distintos valores de m. Entonces, a lo mejor para m igual a 0 se cumple
la condición de máximo para lo que dibujamos al principio, para este rayo. ¿Okay? Donde teta i pues, es igual a este. Pero también puede ser que esta teta i, yo pueda tener otro valor asociado con un valor distinto de m. Entonces, a lo mejor se cumple, vamos a suponer, puede ser o para el mismo punto, pero supongamos que tengo otro punto, mejor para, tengo el mismo punto y ahora para otra m, pues resulta que se cumple para un ángulo mucho más grande. Y entonces aquí tendría otro valor de teta i. Para el cual, para un valor distinto de m, se cumple la igualdad. A lo mejor también se cumple para uno más chiquito, algo que haga así. ¿Okay? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver, esta última parte, la vamos a ver con detalle la siguiente clase. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No, profesora. Ok, muy bien. Entonces, seguimos el próximo jueves. Sí, profesora, gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Yo creo que Hasta luego, profesora. Muy bien.